Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. El área de finanzas, preocupada en reforzar aspectos financieros, se ha dado a la tarea de preparar cursos extracurriculares en beneficio de los alumnos y toda la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría Pública. El día de hoy tengo el agrado de presentar a la maestra Yosabet, quien nos va a hablar acerca del método CAWE, costo anual uniforme equivalente. Maestra, muchas gracias por su apoyo y le cedo el micrófono. Muchas gracias, maestro Gerardo. Pues muy buenos días. Agradezco primeramente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Facultad de Contaduría Pública, a nuestro director, el maestro Francisco Tenorio Martínez, al maestro Gerardo, coordinador del área de finanzas, pues porque estas pláticas extracurriculares son de mucha ayuda y provecho para todos. Agradezco a todos los que nos están escuchando de manera sincrónica y a todos los que nos van a escuchar de manera asincrónica y sobre todo también al equipo técnico. Muchísimas gracias por apoyarnos en estas transmisiones. Bueno, pues vamos a ver el método CAWE. Hoy estaremos abordando este tema que es el costo anual uniforme equivalente. Y este tema precisamente habla o trata de la herramienta que nos puede ayudar para evaluar las inversiones, ya que todas las inversiones deben estar respaldadas o están respaldadas por una cantidad de dinero, la cual se desea recuperar. Entonces, el aceptar o rechazar un proyecto es una responsabilidad del inversor y atrás del inversor pues estamos también nosotros los que evaluamos y evaluamos una inversión para poder decir si podemos aceptarla o no y ofrecer sobre todo todas las aristas que tiene esta evaluación. Entonces, pues el método CAWE es una alternativa que no es compleja, se aplica cuando se evalúa y se tiene que decidir si un proyecto es o no conveniente. Hay varias herramientas que ya hemos utilizado, como son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación que es costo-beneficio, el periodo de recuperación y el costo capitalizado. Sin embargo, esta herramienta de CAWE va hacia algunas cuestiones que más adelante vamos a ver cómo el valor presente el valor presente no pudiera en determinado momento, sí, también la TIR, poder evaluar estos métodos de evaluación. Entonces, este método CAWE vamos a ver cómo se determina, qué es, cómo se determina, para qué sirve y cómo coadyuva en la toma de decisiones. Pero, ¿qué es el método CAWE? Bueno, el método CAWE es un indicador que se va a utilizar en las evaluaciones de proyectos de inversión y este trata de que todos los ingresos y desembolsos se conviertan en una cantidad anual uniforme equivalente que es la misma cada periodo, con el fin de poderlo evaluar. Y bueno, los flujos uniformes se van a derivar de un cálculo que vamos a hacer con anualidades y por medio del cual se va a obtener un costo y obviamente el proyecto se va a aceptar cuando éste tenga el menor costo o el menor flujo anual. Y pues obviamente va a representar, si es el flujo menor, también van a representar el menor costo. ¿Qué consideraciones debemos hacer para realizar este método? Bueno, las consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta es que este método, si llegaran los ingresos a ser no relevantes, se puede tomar la decisión con base a los costos, ¿sí? Si la decisión que se va a tomar puede ser para un elemento de un sistema productivo que no genera ingresos, que es una de las cuestiones en las que hay áreas de oportunidad en las otras herramientas. Cuando se representa todos los flujos de efectivo como un monto uniforme o igual, nos va a ayudar a tomar una mejor decisión. Y bueno, equivale también a convertir los flujos en una anualidad.
Esto por el hecho de que va a ser a través del tiempo y que también los tiene que conjugar con el valor presente. También cobra sentido cuando se usa para comparar alternativas, proyectos que tienen diferentes vidas útiles. Esto es porque donde precisamente el valor presente neto tiene algunas limitantes. Y también que debido a su naturaleza, la pauta de decisión es escoger la alternativa con menos causa. Esas son las consideraciones que nosotros debemos hacer cuando nosotros estamos determinando el método CAUE. ¿Cómo se determina? Bueno, la forma en que se determina va a obedecer a poner énfasis en algunas variables como lo son el costo inicial o la inversión inicial que se hace, por ejemplo, en una maquinaria. La K que es una vida útil, la BS que representa el valor de salvamento de la maquinaria, el costo anual de la operación y el costo anual de mantenimiento y a su vez también los ingresos anuales. Estas son las variables que vamos a considerar para poder calcular este costo anual uniforme equivalente. Pero también resulta que hay situaciones en las que es más útil este método y es precisamente en aquellos casos en los cuales la TIR y la BAN no son del todo precisos. ¿Cuándo es, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos por medio de la BAN o de la TIR, estamos evaluando periodos y no importa si son muchos o si son pocos, sino que estamos enfrentando dos activos con periodos diferentes y cuando el activo también tiene un valor final de salvamento, entonces ahí es donde ya no podemos coincidir con la MAN y es más útil utilizar este costo anual uniforme equivalente. Entonces vamos a tener el cálculo, el primer cálculo, la primera modalidad que tiene es el método de fondo de amortización de salvamento, donde el costo inicial se va a convertir en un CAUE y el valor de salvamento después de la conversión a un CAUE por medio de un fondo de amortización, que ahí es donde utilizamos lo que son las anualidades y por el otro lado tenemos también un valor presente. Entonces, ¿cuál es el método, cuál es la fórmula que vamos a seguir? Pues la fórmula es esta que tenemos aquí, donde tenemos la P como representando un costo inicial, el B es el valor de salvamento que ya lo habíamos comentado, la I que es la tasa de interés y la N el número de periodo y así el costo anual de operación. Si ustedes ven ahí en esta parte tenemos un ADP y un ADF, ¿sí? Estas fórmulas las podemos verificar ya, ¿verdad? En la forma de notación de factor y la fórmula. En algunos anexos que tienen, por ejemplo, los libros de evaluación de proyectos de inversión o algunos de matemáticas financieras, también los van a encontrar estas fórmulas. Y aquí encontramos precisamente el ADP, que es A1/P, que con la tasa y con el número de periodos, y aquí está la fórmula, que es la que vamos a sustituir para poder hacer el cálculo. Y luego tenemos también el ADF, que es un fondo de hundimiento o fondo de amortización también, y también lo tenemos relacionado con la tasa y con el número de periodos, lo cual equivale a esta fórmula que es la tasa sobre 1 más la tasa a la n menos 1. Entonces vamos a utilizar tanto ADP como ADF. Y eso, les repito, ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro de matemáticas financieras, sobre todo en los anexos, o también en los libros de proyectos de inversión. De hecho, hay algunos, por ejemplo, como de COSBU, que trae para diferentes tasas ya la tabla de estos valores precisamente que están teniéndose aquí. A lo mejor ustedes ven un poco complicada la fórmula, pero en realidad no es tan complicada la fórmula. La realidad es que cuando a veces no lo conocemos se nos hace complicado, pero ya cuando vamos sustituyendo los valores y de ahí vamos encontrando obviamente la explicación de los mismos, pues van a ver que es un método realmente muy, muy sencillo.
Bueno, entonces tenemos de aquí tomamos las fórmulas y luego nos vamos a ir a un ejemplo. Tenemos que alguien va a adquirir una maquinaria, ¿verdad? Una maquinaria, la cual su costo inicial va a ser, aquí nada más para no complicarnos los cálculos, ¿verdad? De 16,000, un valor de salvamento de 1,000, una tasa de interés del 6% y un costo anual de operación de 1,800, así como un periodo de tiempo de 8. Es anualizado. Entonces vamos a sustituir la fórmula. Creo que estoy regresando, pero disculpen, ahorita voy a encontrar, aquí está, ¿sí? Esta es la fórmula y ya nosotros fíjense cómo estamos sustituyendo aquí lo que les decía en las tablas que encontramos. Aquí está el ADP, la tasa de interés por la N, y aquí está el ADF por la tasa de interés y los números de periodos, perdón. Y aquí está sustituido. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo estamos encontrando en la tabla que dijimos. Aquí está, ¿sí? Estamos solamente sustituyendo esta fórmula y esta también. Entonces, al estar sustituyendo, ya nada más lo único que tenemos es que poner nuestros valores. Dijimos que la P era el costo, ¿sí? El costo inicial, que es de 16,000. Sí, y lo estamos tomando aquí. Luego tenemos la tasa y estamos sustituyendo, todas las I son las tasas y estamos sustituyendo 0.06, aquí estamos sustituyendo también la tasa de 0.06, 0.06. Aquí hay que recordar también que si tenemos una tasa en periodos de captación diferentes, pues tendríamos que sustituir, pero lo ideal es tomarlo anual, 0.06. Y luego también sustituimos la N por el número 8, así como también en este lado de la fórmula. Y ya una vez que nosotros lo hemos sustituido, lo único que tenemos que hacer es resolver pues la fórmula, ¿verdad? Y en este entendido, pues tenemos ya aquí la solución de este ejercicio que nos da por la parte de la variable del costo, nos da un valor de 2,576.57, por el lado que equivale a el valor de salvamento es de 101.35 y por el lado de costo anual de operación nos da 1,800, lo que representa un CAUE de 4,555. Eso es lo que vamos a hacer para poder determinar el costo anual uniforme equivalente y obviamente lo tenemos que hacer con las demás maquinarias o las más opciones que tenemos que evaluar y obviamente lo vamos a comparar para poder tomar una decisión. También hay otra fórmula más bien, que está el método del valor presente de salvamento y el método recuperación de capital más intereses, que utilizan las mismas variables, solamente que las conjugan de manera diferente. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a calcular los otros dos. Sin embargo, ustedes pueden llevarlo a cabo, son en la misma metodología que estamos haciendo aquí, es exactamente la misma. Nuestra ayuda siempre va a ser esta tabla de relaciones para los flujos de efectivo discretos con composición final del periodo y que les estaba comentando que los podemos encontrar en los anexos de los libros de matemáticas financieras o también, pues en la red también están, o también en los anexos de los libros de evaluaciones de proyectos de inversión. Entonces, bueno, el CAUE y qué relación tiene entonces el CAUE con la toma de decisiones. Vamos a ver aquí, si ustedes ven, nuestro valor salió positivo. ¿Qué nos dice cuando sale positivo? Bueno, aquí nos está mencionando que cuando sale positivo es que indica que los ingresos han sido mayores que los egresos. ¿Se acuerdan que es algo similar también en el valor presente neto, donde se recupera la inversión y obviamente hay un saldo positivo en el que ya estamos recibiendo algo más que recuperar la inversión? Bueno, en este caso también el método CAUE o costo anual uniforme equivalente, cuando es positivo,
va a indicar que el proyecto lo podemos realizar, ¿sí? Cuando nosotros hemos evaluado o lo utilizamos para comprar maquinarias o para comprar equipos o cuando queremos elegir cuál equipo nos conviene más, porque en el método de valor presente neto podría ser que con solamente que sea positivo escogiéramos esa opción, porque así nos dice el indicador del valor presente neto. Solo que como no toma en cuenta el tiempo, entonces podemos hacer pasar el tiempo, compramos una maquinaria, pasa el tiempo y resulta que en corto tiempo ya necesita un reemplazo. Entonces, eso es lo que no está tomando en cuenta el valor presente neto y que toma en cuenta el costo anual uniforme equivalente, el cual no solamente está tomando en cuenta el tiempo, sino también un valor de salvamento. Y eso es lo que le da el valor agregado a utilizar este método CAWE. También donde más se utiliza este método CAWE es en los proyectos sociales. Sí, eso es, ¿por qué? Porque también hay proyectos que no generan ingresos. ¿Se acuerdan que también era una de las consideraciones que hacía este método y por lo tanto también se puede utilizar en ese tipo de proyectos? Ahora, ¿qué pasa cuando el CAWE es negativo? Cuando el CAWE es negativo, lo que va a significar o lo que quiere decir es que los ingresos del proyecto fueron menores a los egresos. Entonces, recuerden que estamos aquí utilizando palabras como no es viable y es decir, se rechaza la valoración que estamos haciendo. Ahora, el que no sea viable no significa que no sea una buena maquinaria ni nada, sino que es no viable, digamos, en este momento se rechaza, perdón, porque el tiempo no va a ser suficiente para generar los ingresos que yo quiero. Porque el costo, es decir, la tasa a la que yo lo tengo tampoco es muy alta quizá y no me está afectando como lo estamos viendo acá. Si yo bajo la tasa, obviamente baja también, ese reflejo se pone en cada una de las variables del método CAWE. Entonces, si yo quiero decidir sobre así con el mismo comportamiento que tiene, entonces si fuera negativo, yo digo, no está bien, ¿de acuerdo? Pero si bajara la tasa, ¿no? Si a lo mejor los periodos fueran mayores, ¿no? Si quizá el precio fuera menor, entonces ahí es donde se refleja el comportamiento del método. Y entonces ya puedo decir, espérate, ¿qué tal si obtengo un costo una tasa más baja? Y entonces con esa tasa a lo mejor ya sale positivo, ¿no? O a lo mejor con los periodos de tiempo que se extiendan o que se reduzcan, ¿verdad? Según sea el caso, puede cambiar su decisión. Entonces, bueno, esto es estático, digamos, en el momento que yo aplico la fórmula, pero es dinámico en el momento que busco alternativas, por ejemplo, de bajar un costo anual de operación o en el momento de bajar un costo del proyecto como es la tasa, y entonces pueden cambiar las decisiones. Pero al momento que aplico la fórmula, pues obviamente el proyecto es estático y bueno, si sale positivo, lo tendremos que aceptar y si sale negativo, lo debemos de rechazar porque no es viable. Entonces, bueno, ¿qué otras especificaciones tendremos al interpretar el CAWE o el costo anual uniforme equivalente? Primero, debemos seleccionar entre dos o más equipos alternativos, porque obviamente se lleva por el método de comparación y tenemos que compararlo y ver cuál, quizá puede ser que dos tuvieron valores positivos y pues los dos se pueden aceptar, pero ahora obviamente vamos a seleccionar el que menos nos esté costando. El segundo es que debemos seleccionar entre dos o más procesos alternativos. También pueden ser dos procesos que estamos evaluando y podemos también ver cómo se comportan y entonces seleccionar entre dos o más procesos. O el 3, reemplazar un sistema de procesamiento manual. ¿Cuáles son las bases que debemos de tomar en cuenta para la toma de decisiones de este método?
Bueno, las bases son, bueno, primero vamos a visualizar una cuestión, ¿verdad? En este método ya dijimos que se van a tomar varias consideraciones, ¿verdad? Y al interpretar ya el método y al estar seleccionando las alternativas que dijimos anteriormente, esta de seleccionar entre dos equipos, porque para un proceso industrial o comercial que elabora una parte del producto o servicio, el equipo no elabora un producto o servicio final que se puede vender o obtener ingresos por la misma. Esto es algo que puede influir definitivamente en la toma de decisiones. O en el caso de los procesos, porque el tratamiento de contaminantes producidos en la industria puede tener inferencia y el proceso de tratamiento es forzoso intentarlo, ¿sí? Y tercero, reemplazar el sistema de procesamiento manual, ¿verdad? Que se requiere reemplazar un sistema de procesos manual por un sistema quizá computarizado, o se requiere sustituir un procesamiento mejor de datos, con el cual realizamos, vamos a necesitar a lo mejor computadoras personales, un procesamiento de red o algunas otras cuestiones. Y entonces, esto nos va a influir para la toma de decisiones, porque ya sabemos que el objetivo del inversionista es siempre ganar más dinero o incurrir en menores costos. En la conferencia pasada nos están haciendo el recordatorio, ¿verdad? Por ejemplo, el punto de equilibrio, ¿verdad? En realidad, cuando nosotros analizamos la empresa y analizamos el estado de resultados, tenemos ventas, tenemos costos y tenemos gastos y los impuestos, ¿no? Pero es todo. O sea que nosotros eficientamos en los costos, ¿verdad? En los gastos, o incrementamos las ventas, o incrementamos el precio de venta, y es todo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nosotros debemos ver cuál es el que nos va a proporcionar mejores ingresos y estamos pegando a las ventas, ¿no? Y en el caso de escoger, pues los que tienen menores costos, estamos volviendo eficiente el costo. Y a la vez esto va a generar algo, una incidencia indirecta en la productividad. Entonces, por eso es importante hacernos estas preguntas. ¿Cuáles de las alternativas disponibles tienen un costo menor? A veces parece muy lógico, ¿verdad? Y pareciera que es muy fácil. Ah, bueno, pues el que tenga costo menor, pues claro. Pero aquí recuerden que estamos anualizando, que estamos volviendo uniformes los flujos y entonces hace una combinación que precisamente es lo que representa el ADP y el ADF, que es esas combinaciones que se hacen, las posibles combinaciones, y lo trae a valor presente y entonces por eso genera ese resultado. Entonces no es, aunque la fórmula es simple, digamos, porque bueno, ya tenemos la sustitución ahí, pero lo que hay detrás es algo que debe valorarse porque es lo que nos va a permitir tomar esa decisión de si aceptarlo o no aceptar el proyecto. Si el problema es elegir entre varias y solo se tiene costos en el análisis, la segunda pregunta es, ¿se obtiene alguna ganancia monetaria para reemplazar el equipo o el sistema actual de producción en algún bien o servicio, dado que el reemplazo implica una inversión adicional, ¿verdad? ¿Qué ganancia voy a obtener? ¿Por qué? ¿Cómo voy a hacer ese reemplazo? ¿Qué me va a significar ese reemplazo dentro de la organización? Porque si bien es cierto, pues muchas veces nosotros tratamos de hacer pues estos análisis, ¿verdad? Pero no nos hacemos todas las preguntas adecuadas y por una que se nos pase, pues podemos tomar una mala decisión, ¿verdad? Y bueno, en este sentido, lo que podemos llegar a decir acerca del método es que nos va a dar todos los elementos para que nosotros seleccionemos de una manera correcta entre dos equipos, valorando obviamente el tiempo también, valorando también la tasa, el costo del equipo que vamos a estar revisando. Y pues desde luego obtener el menor costo y en el caso de que pues sí genere ingresos, pues eficientar los ingresos. Y ya le estamos pegando a las dos partes más importantes de los resultados, que son tanto las ventas
como los costos y los gastos. Incluso, bueno, si los quisiéramos ver de manera detallada, puedo influir en las ventas y también puedo influir en el costo porque ahí está la maquinaria, me está reduciendo el costo, se reflejan los costos variables o en los costos de ventas que estoy llevando a cabo y de manera también indirecta en los gastos porque estoy eficientando gastos como depreciaciones, ¿verdad? Estoy eficientando algunos gastos que de mantenimiento también, porque el tener actualizada desde luego la maquinaria me disminuye el mantenimiento y me hace más productivo y por lo tanto también tengo más control sobre lo que estoy haciendo. El tomar en cuenta también la vida útil, lo que me ayuda es que sé perfectamente cuánto tiempo voy a tener activo ese bien o ese equipo que me está sirviendo, cómo lo voy a programar para reemplazarlo. Obviamente esto para los presupuestos me va a servir mucho. También me va a ayudar para que si yo quiero, ¿verdad? Tener la forma de cómo voy a sustituirlo e irlo presupuestando desde antes, entonces lo pueda lograr con toda seguridad de una manera muy eficiente. Y bueno, ¿qué podemos tener, verdad? Como conclusiones, ¿verdad? Que el CAUE reconoce dos costos periódicos asociados a las alternativas, como son el costo de operación y el costo de posesión, que obviamente generan costos que me van a incrementar mi costo final del producto o también lo van a volver eficiente y van a poder ayudarme a hacer también más competitivo la producción. Tenemos, pues a manera de conclusión acerca del tema, es que el CAUE también es llamado costo uniforme anual equivalente con sus siglas, ¿verdad? En todos los sentidos. Y pues este método es solo una alternativa más que tenemos para poder evaluar proyectos de inversión, como en este caso de maquinarias, de procesos, de alternativas que queremos evaluar, donde es importante reconocer el tiempo, es importante reconocer el valor de salvamento y donde el valor presente neto tiene alguna laguna que no puede cubrir y que con esta lo podemos llegar a eficientar de manera óptima. Y es importante también determinar que la tasa correcta para hacer los cálculos, porque eso también es una variable que influye de manera muy radical en todo el procedimiento, ya que es el costo y bueno, del dinero y pues va a influir significativamente. Entonces debemos escoger bien la tasa, hacer los cálculos correctos también y pues normalmente esto es pues usado no en muchos sentidos porque creo que lo usan más los ingenieros que los financieros, ¿verdad? Pero es bueno que nosotros como financieros lo lleguemos a utilizar y pues nos van a generar muchísimos beneficios el poder tomar decisiones sobre este tema. Pues agradezco mucho la oportunidad de poder hablar sobre este tema y pues con esto estaría cerrando esta presentación de este breve tema que como lo dije al principio no es difícil ni es complejo, sino solamente hay que tener algunas consideraciones y saber cómo tomar la decisión con base a este método que nos va a traer muchísimos beneficios. Pues muchísimas gracias. Maestra Elizabeth, muchas gracias a usted. Muy, muy amable por tan interesante plática. Solamente hay una pregunta por parte de los participantes. Sale un poquito también del tema que usted habló, o sea, usted profundizó mucho sobre el CAUE, y la pregunta tiene que ver un poco con la BAN y la TIR. Se la comparto, maestra, a ver si usted nos puede, por favor, apoyar. Dice, ¿cuándo o en qué casos el BAN y la TIR pueden no ser precisas? Ya lo habíamos comentado, pero con gusto lo repetimos. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el BAN y la TIR en algún proyecto y comparamos dos evaluaciones de dos, por ejemplo, dos maquinarias de lo que estábamos hablando.
y una maquinaria requiere mayor tiempo para recuperación de inversión y uno de menor tiempo. Entonces, cuando nosotros determinamos el BAN y la TIR, lo calcula con ese tiempo y con esa tasa y la comparamos. Pero cuando nosotros llevamos el costo anual equivalente, lo hace, es un cálculo de combinaciones, como es el ADP y el ADF, que es lo que significa. Lo que hace eso es que va tomando en cuenta todo el periodo en el que se está haciendo, y como lo trae a flujos iguales, lo que hace es que como una especie de, pues no es que es estadístico, pero no es promedio, pero nos da un valor, digamos, equivalente en todos los periodos, y nos hace que el valor que traiga, que es el CAUE, es más representativo que un valor presente neto, porque no lo trae con anualidades. Ese es el efecto que hace las anualidades. Ese es el efecto que hace las anualidades, que traigo no solamente la parte de valor presente, como lo uso en el valor presente y en la tira para sacar la tasa interna de retorno, sino que el CAUE trae precisamente ese valor presente y también lo trae a anualidades para que sea más significativo el resultado que obtenga. Y de esa manera voy a tener una apreciación mejor en ese CAUE. Es decir, no es lo mismo que vamos a pensar que en este ejercicio que llevamos a cabo, no es lo mismo un CAUE de 4,555 a un valor presente neto de 4,555, porque el valor presente neto no tiene no toma en cuenta esa anualización de esas variables como son el tiempo y la tasa y su efecto, tanto en el precio como en el valor de salvamento. Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre un valor presente neto y un CAUE, que sí me lo está reconociendo el CAUE, y el valor presente no me lo está tomando en cuenta. Entonces, ¿qué efecto tendría? Porque al final, digamos, los dos me están dando un resultado, pero el efecto es que cuando yo recupere la inversión, por ejemplo, en un valor presente neto, no me va a indicar, como no está teniendo el valor de salvamento, lo que me va a producir es que ese valor presente neto quizá yo necesite ya una reinversión y no lo pueda hacer porque eso no lo contempla el valor presente neto. Sin embargo, el CAUE sí lo está tomando en cuenta. Esa es, digamos, que la principal diferencia. Perfecto, maestra, muy claro. Muchísimas gracias. Muy bien, pues era la única duda que aparecía. Muchas gracias nuevamente por sus comentarios, por su transmisión de conocimiento, y me voy a permitir leer un reconocimiento por parte de la universidad. Dice así: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Contaduría Pública, otorga el presente reconocimiento a la maestra Yosabeth Mendoza Juárez por impartir la clase Método CAUE dentro de las actividades extracurriculares Otoño 2021, realizado por la plataforma de Facebook Live de 12 a 1 de la tarde. Pensar bien para vivir mejor. Honorable Puebla de Zaragoza, 25 de octubre del año 2021, y la firma de nuestro director, el maestro José Francisco Tenorio Martínez. Muchas gracias, maestra, y también agradezco invaluablemente el apoyo al maestro Rubén Calderón, al ingeniero Óscar Anaya, y en redes sociales a Axel Escoto, que la verdad es que sin ellos esto no sería posible. Muchas gracias a todo el equipo. Que pasen todos excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.